Jóvenes coincido con el dato que es tenemos, el ingeniero Fabián que Ríos. yo creo que va a ser finalmente el candidato. Ahora lo ampliamos, quedó picante el debate. En estudio está la doctora Norma Pérez, ella es médica pediatra. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. Y por teléfono lo tenemos al doctor Hugo Pizzi, él es médico infectólogo, epidemiólogo, magíster en salud pública. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Bueno, los hemos convocado a ambos, aquí tenemos una referente de la pediatría también y a usted también, porque queremos saber, o yo personalmente planteé por algo que incluso hablando con personas que están en distintos lugares del mundo, en Europa, nos van contando que cada vez se va bajando más la edad de afectación de los pacientes con COVID, las personas que se infectan, y incluso la semana pasada nos contaban que en Italia 1 de cada 4 infectados tiene menos de 18 años. Y preguntábamos, bueno, ¿cuál es el futuro para Argentina en este escenario? ¿Tendríamos que pensar en un COVID pediátrico ya? ¿Qué opinión tiene usted, doctor? Bueno, mire, el año pasado Argentina fue asolada por un virus originario de la China, Wuhan, y al final del año aparentemente pudimos, quizás a lo mejor con disciplina, llevarlo a la mínima expresión. Ese virus prácticamente desapareció, está en el concierto nacional en un 4%, y fue desplazado y ocupado su lugar por dos variantes de la misma raíz, que son 70 veces más contagiosas y 30 veces más letales. Entonces, ¿qué significa eso? Que el desafío y la actualidad argentina hoy es muy difícil de manejar y mucho más complicada que el año pasado. ¿Es otra pandemia esta, Pizzi? Y puede ser interpretado como segunda ola, pero fundamentalmente lo curioso es que vamos a tener que aprender a ser más disciplinados, porque yo creo que con esto de la vacunación, que por lo menos ahora ha empezado a tomar determinada celeridad, nos hace falta disciplina. Y la disciplina en muchos distritos falló desde el primer día. Hay un sinnúmero de gente que la provincia de Buenos Aires lo encuestó y que lo replicó en todo el país, que es un 35% que nunca ayudó, nunca colaboró, pero cuando están enfermos, cuando uno de esos miembros está enfermo, son los primeros que exigen la mejor cama y los mejores profesores a su alrededor. Por eso quizás a lo mejor lo que más necesitamos hoy es criterio, sobriedad, moderación de ese grupo para ayudarnos a salir lo antes posible, porque ya están tocando a la puerta de la frontera dos variables que son 40 y 60 veces más poderosas en su accionar que las que nos tienen preocupados en este momento. Doctor, le pido un segundo, lo vamos a llamar de otra línea telefónica para limpiar mejor el audio, así que restablecemos la comunicación en breve, vamos a tratar de mejorar el audio. Doctora, decía recién el infectólogo que bueno, la disciplina es lo que falla, pero que tenemos que estar preparados para variantes que son mucho más poderosas, incluso a las que ya reemplazaron la de Wuhan y son las que están generando esta alta tasa de contagios. ¿A dónde vamos con esto? Bueno, sí, es una situación absolutamente, yo lo hablo desde el punto de vista pediátrico, de pediatra clínico, y en lo que nosotros nos hemos ocupado todo este tiempo es precisamente en el seguimiento, control, pero sobre todo en la educación y el consejo a los padres y a los chicos. Con respecto, por ejemplo, al tema más importante para nosotros en este momento y que tiene un poco que ver con este aumento considerable que ha habido en este último mes de la tasa de contagios, es el retorno a las clases presenciales. Nosotros todos, y ustedes saben también que hemos hablado de que la educación no es, el concurrir a las escuelas no es solamente un problema de aprendizaje y de mantener, sino que también es una cuestión igualitaria, es decir, todos los chicos con el mismo derecho a aprender, porque convengamos que desde el momento en que se establece la virtualidad para la educación, ya se establece una forma de discriminación para aquellos chicos que no tienen la misma posibilidad, los mismos recursos tecnológicos o la conectividad en los lugares donde están. Entonces, desde ese punto ya establecemos una discriminación. Está también comprobado que los ambientes escolares son los más seguros, no ha aumentado la tasa de contagios en los momentos en que hubo
apertura, yo me voy a referir directamente a nuestra ciudad o a nuestra provincia. No ha habido aumentos considerables en las tasas de contagio a partir de las escuelas. Sin embargo, es cierto que la tasa de contagios ha aumentado notablemente y esto hace que, si bien uno pueda manejar indicadores sanitarios, porque convengamos que los que toman decisiones, las decisiones sanitarias y políticas, tienen que manejarse por indicadores sanitarios. Ya en el mes de octubre del 2020, la Sociedad Argentina de Pediatría había sacado un documento muy importante de casi 43 páginas, donde entre ellas establecía, por obviamente datos mundiales, los indicadores sanitarios que uno tendría que tener para la reapertura de los colegios o de las clases presenciales. Y uno de ellos es la tasa de contagios cada 100.000 habitantes, o sea, una proporción que se saca y que si supera un número de 200 que viene de ese promedio, sería un alto riesgo de la presencialidad. Nosotros, con lo que actualmente nos ha pasado en los últimos 15 días, que es lo que uno toma para sacar esa tasa, realmente superamos largamente el número de 200. Pero hay otros indicadores sanitarios que también hay que tener en cuenta, como es el caso de la evaluación del cumplimiento de las normas de mitigación en los colegios. Es decir, uno ha establecido un protocolo dentro de los colegios, pero ese protocolo, para que pueda volverse a la presencialidad, debe tener un cumplimiento constante. Claro. O sea, permanente, y eso tiene que darse por porque puede ser, vos tenés 5 formas de protocolos, 5 reglas de protocolos que se han establecido claramente para las escuelas, y muchas escuelas cumplen los 5, en cuyo caso el riesgo es mucho menor, y hay algunas que cumplen 2 o 3, pero hay algunas que cumplen 5, pero no constante, y hay algunas que cumplen 3 en forma constante. Doctora, lo vuelvo a tener al doctor Pizzi, porque también esto tiene que ver con lo que decía, que es algo que se ha planteado, ¿no?, con el tema de las escuelas como ambientes seguros, pero después están los cumpleañitos que celebran los padres, el tema del transporte, la gente que se amontona a la salida de las escuelas, y esto tiene que ver con la disciplina, doctor, que usted decía, fue la materia que reprobamos en general. Doctor Pizzi. Doctor. A ver si... ¿Me escucha ahí usted? No. Bueno, yo decía eso, ¿no? Que las escuelas como ambientes seguros, pero ¿qué pasa afuera de las escuelas? Bueno, ese es otro de los indicadores sanitarios, ¿no es cierto? El grado de movilidad. Por eso, cuando se decidió acá suspender la presencialidad nuevamente y al entrar en la fase 3, fue una decisión tomada y muy bien estudiada, más allá de que yo no participo, diríamos, de esos comités y todos, pero evaluando en general la actitud que se tomó, me parece que es la correcta. Fue el momento justo de suspender la presencialidad. Y ahora se reinicia el martes y bueno, está bien, se han mantenido los valores altos y que desde ese punto podrían ser un mayor riesgo. Pero ¿qué pasa? Se mantiene lo que es el recurso sanitario. O sea, nosotros seguimos sin estar en un estado de colapso sanitario, ni mucho menos, lo que nos permite reinsertar a los niños en el colegio. Si bien es un ambiente seguro, y es cierto, pero también la circulación debía bajarse en ese momento, porque como dijo bien el doctor, la disciplina ha fallado totalmente, incluso en los colegios, más allá de que uno en los transportes escolares establecía los protocolos de la distancia entre los pasajeros y todo lo demás, en el colegio los padres que iban a retirar a los chicos al colegio se los veía en la calle agrupados y conversando esperando la salida de los colegios. Claro, era como un contrasentido. A ver si ahora me escucha doctor Pizzi. ¿Doctor? No, me parece que no. A ver, si algún otro le pregunta, puede ser, ¿es mi micrófono o no? Doctor Pizzi, ¿nos escucha? ¿Doctor? No, son los micrófonos acá del panel, aunque en la previa se puede escuchar. Bueno, doctora, para más o menos, porque muchos padres, a ver, con el tema esto de la presencialidad es como que hay una grieta. Incluso la semana pasada ha habido movilizaciones entre padres que entienden que es muy riesgoso que los chicos vayan a clases en este contexto y padres que entienden que no son los ámbitos de contagio y que es mucho más riesgoso que los chicos sigan perdiendo ese hábito de ir a la escuela. ¿Qué le podemos decir ahora a partir del martes? Que
se vuelve a retomar, pero con un escenario de cuidado. Tenemos casi 800 casos todos los días, recién ahora se está bajando, e incluso con niños que están en el pediátrico internados. Exactamente, sí. Indudablemente, los que nos debemos cuidar somos los adultos, porque llevarlos al colegio, el cuidado en las casas, eso es muy importante. Los chicos son muy obedientes en ese sentido. Es impresionante ver cómo se han acostumbrado a esta nueva modalidad. Incluso ellos instruyen a muchos adultos sobre las normas de cuidado. Entonces, acá yo creo que los padres todos tenemos que ser responsables. El problema está indudablemente en el adulto, no en los niños. Ya está comprobado que la transmisibilidad entre los niños es menor, y del niño al adulto también. Incluso de estas cepas nuevas y de todas estas mutaciones que hay, bueno, dentro de lo que se sabe, porque se van descubriendo y se van investigando, ¿no está demostrado, por ejemplo, que ahora la de Manaos o las nuevas que están afectando y que son tan contagiosas afecten más a niños? En realidad hay muchos estudios a nivel mundial y que ha habido las cepas, pero no ha habido un incremento real en la edad pediátrica. Y sobre todo acá en la Argentina, a pesar de que ya tenemos circulación de esas cepas, no hemos visto un incremento marcado en la morbilidad, o sea, en el enfermarse, y menos aún en la mortalidad de niños. Doctora, perdón que le interrumpa. Sí. Hemos tenido, muchos casos, hemos conocido en estas últimas 2 o 3 semanas, que fue la explosión de casos en Corrientes, las peores semanas de la pandemia, en el cual conozco 10, 12 personas, familias que han sido contagiados, y en todos los casos, los chicos tuvieron síntomas. No se lo hizo pozo, no llegaron a gravedad ni nada, pero o congestiones, o fiebre, o totalmente. Todos los chicos o sea, no hay chicos que no se hayan enfermado. Por supuesto, si vos sos, diríamos, estás en un contacto estrecho, obviamente que los chicos se van a contagiar. O sea, si son convivientes, si los padres tienen COVID, pero los chicos ya están contagiados. Es un punto que tenemos que dejar muy en claro, doctora, porque desde que comenzó la pandemia con la variante Wuhan y demás, se decía, no, a los chicos no le pasa nada, no, a los adolescentes tampoco, no, a los jóvenes le tratan muy... Estas cepas que tenemos acá mata gente joven, mata gente sin enfermedades preexistentes y enferman a los chicos. Por supuesto que sí, son un poco más, pero yo digo en el contexto general y en la proporción sigue siendo más o menos igual, no ha habido un incremento importante. Por supuesto, y fíjate que se contagian en una familia de 4 hijos, se pueden contagiar los 4, pero ¿cuántos se enferman gravemente? Hasta ahora, por los números, ninguno. Es decir, podrán tener formas leves. Lo que pasa es que uno dice, sí, en el ámbito familiar todos los chicos estaban resfriados, con moco, con todo. Pero ¿cuántos virus respiratorios tienen los chicos? Los chicos son los grandes manejadores de los virus respiratorios. O sea, el 99% de los niños menores de 3 años tienen episodios de resfríos virales 5 a 6 veces por año. Es decir, lo que nosotros notamos incluso es que cuando hubo la primera fase, la fase 1 de restricción total, que los padres no salían, nosotros no teníamos trabajo en el consultorio, porque realmente los únicos que venían al consultorio eran los chicos que venían para control. Pero no teníamos resfríos, pero ¿por qué? Por la falta del contacto social, diríamos que eso es inevitable. Por lo tanto, hasta el momento, y yo refiriéndome a la ciudad de Corrientes, estamos en la misma situación. Por lo tanto, yo creo que la nueva vuelta a las escuelas está tomada también, obviamente, con sus limitaciones, con evaluar lo que decía, evaluar los colegios, si se van cumpliendo, y eso es una responsabilidad de todos los que trabajan en el colegio y en la escuela. Todos, o sea, desde el portero, diríamos, hasta la directora, todos tienen que ser responsables de que los protocolos se cumplan, la mayoría de ellos en lo posible y sobre todo en forma permanente. Porque si se cumplen todos, pero por ahí sí, por ahí no, entonces nos vamos relajando no como todo, Tito. Exactamente. Doctora, en el caso de los mayores se está detectando y se va conociendo cada vez más consecuencias a posteriori de haber dado negativo, y a los 2 meses, a los 6 meses tienen episodios de la miocarditis u otras afecciones. En el caso de los niños, ¿se está siguiendo a todos los niños, los pocos que tuvieron COVID, para ver si no tiene
en los niños también consecuencias graves? Sí, se ha descrito un síndrome que se llama de fallo multisistémico post-COVID también en niños, y que tienen similares características en cuanto a la clínica a la de los adultos. Generalmente son cuadros o sea, ha pasado ya supuestamente el periodo de contagios, o sea, a los 10 días de haber comenzado con los síntomas se considera que ya no contagian. Pasado eso, 1 o 2 semanas, los niños afectados por COVID, que pueden haber tenido incluso un cuadro leve a moderado de COVID, como es en general con los niños, pueden presentar este síndrome post-COVID, que realmente es bastante grave e incluso puede llevar a la muerte. Y en ese caso, realmente son chicos que empiezan de golpe con un cuadro de fiebre, pero de fiebre alta, de más de 3 días, porque acordémonos que los chicos hacen fiebre siempre, uno los va controlando, pero ya una fiebre alta de 3 días con otra sintomatología, como sintomatología abdominal, empiezan con vómitos, con diarrea, con dificultad respiratoria e incluso con problemas cardiológicos y con trastornos de coagulación, que finalmente llegan a un fallo de varios órganos, lo que nosotros llamamos fallo multisistémico, y pueden llevar a la muerte. En los casos en que hay descrito que existió estos casos, que es muy bajo, por supuesto, el número de... ¿El porcentaje no es alto? No, es, diríamos, ínfimo, porque a su vez de los casos graves se han visto muy poco de estos casos, y en los pocos casos que se ha visto, ha habido muy buena recuperación. O sea, no han llegado a la muerte, pero obviamente es un cuadro que puede provocar la muerte. Y en el adulto sí. El consejo entonces sería, en el caso de todos los niños que tengan COVID, hacerle un seguimiento muy... Totalmente, igual que al adulto, el seguimiento post-COVID. De hecho, lo que pasa es que nosotros tenemos mucho más COVID en niños y no sabemos, obviamente. ¿Por qué? Porque el testeo no se hace en los niños en forma rutinaria como sí se hace en el adulto. Nosotros, por ejemplo, si en una familia vienen los 2 papás, que te pasan el consultorio, me dice, doctor, o me llaman, mejor dicho, generalmente hemos manejado muchísimo la telemedicina todo este tiempo, los padres llaman y dicen, bueno, nosotros dimos COVID positivo los 2, y tenemos los chicos, ¿y cómo están los chicos? Bien, bueno, no tienen sintomatología, probablemente estén contagiados, claro. Obviamente, porque el contacto es estrecho. Hay como un subregistro de COVID en niños. Totalmente. Y ¿cuándo los hisoparíamos? Es la pregunta. ¿Cuándo hisopas a un chiquito? Y lo hisopas cuando presenta sintomatología, ya pasados los 5 días de iniciados los síntomas del adulto, o sea, la posibilidad del contagio, ya y presenta sintomatología importante que uno no lo pueda referir a otro cuadro viral común de los chicos. O sea, que no dé exactamente con la clínica que uno espera de un cuadro de resfrío, y en ese contexto diríamos de contactos estrechos. Ajá, ese es el obviamente dato, en ese caso se hizo 5 días de síntomas que no son los de un típico resfrío o una enfermedad típica de los niños, con familiares o personas cercanas que han tenido COVID, y 5 días de síntomas sostenidos, ahí recién se aconseja el hisopado para niños. Exactamente, no es de 5 días, sino al 5.º día de empezar los síntomas. Se hace un hisopado o una PCR. Hay que hisopar también a los chicos. Y sí, depende de las edades. Es algo... En realidad, es difícil. No es... Mira, nosotros incluso en la práctica común, que ya te decía hoy que el 99% de los casos de menores de 3 años son virales y que son virus diferentes. Por ejemplo, el famoso de la bronquiolitis, que todo el mundo le empieza, y todos ya empezamos a pensar lo que va a pasar con la bronquiolitis este año. Hacemos hisopado cuando tenemos alta sospecha, porque es muy traumático. No es lo mismo hacérselo a los adultos, claro. O sea, hay que tener mucha seguridad. Todo lo que sea en general traumático para los chicos hay que reducirlo. Doctora, muchas gracias por estar. No, por favor. Muy amable, doctora Norma Pérez. Vamos hasta Chile, allí está el colega Mario Solís. ¿Cómo le va? Buenas noches.